Muy bien, muy buenas tardes a todos y a todos quienes nos acompañan el día de hoy, martes 2 de marzo del año 2021, marcado ciertamente por el retorno a clase de los estudiantes escolares junto a sus familias, una tarde también calurosa en cierta parte de Valparaíso, nublada durante la mañana, para dar inicio a nuestro 11º encuentro porteño. En el día de hoy, quien nos acompaña es don Manuel Tovar Leiva, que quisiera presentarlo también como corresponde, ¿cierto? Él ha sido presidente del Centro de Estudios Regional de Valparaíso, también ha sido CORE en la región de Valparaíso desde el año 93 hasta el año 2013, también fue presidente nacional de los consejeros regionales, una organización que nació, ¿cierto?, al alero de su gestión, y también ha sido el autor de un tratado de derecho administrativo que ha sido único en Chile en esta materia desde el año 2010. Así es que quisiera saludar y dar la más cordial bienvenida a este nuevo encuentro porteño, ¿cierto?, a don Manuel Tovar Leiva, para que conversemos justamente de lo que es la descentralización, los gobiernos regionales y la recuperación de Valparaíso. Muy buenas tardes, don Manuel, mucho gusto en saludarle. Hola, buenas tardes, Eduardo. El gusto es mío y un agrado de conversar contigo en este muy bonito programa de conversando con los porteños, porque la verdad es que aquí en Valparaíso necesitamos de mucha conversación para poder colocarnos de acuerdo en cómo mejorar esta ciudad, esta comuna, y yo creo que el tema de la descentralización tiene mucha relación con esas posibilidades. Entonces, te agradezco mucho y te felicito por esta iniciativa. Sí, pues es muy interesante todo lo que también revisamos en su trayectoria, que lo que también hoy día se hace muy pertinente a propósito de las próximas elecciones a concejal, alcalde y por primera vez en la historia de nuestro país se va a elegir un gobernador regional. ¿Cómo podemos abordar, digamos, esta situación histórica dentro del punto de vista del proceso de descentralización que hoy día se aborda, ¿cierto?, en este primer paso, eligiendo un nuevo gobernador, y eso también cómo tiene impacto en los distintos territorios de nuestra región y principalmente nuestra comuna. Ahí vamos dando alguna idea acerca de lo que también usted ha sido académico y también ha estudiado y como también desde el punto de vista político desde el Consejo Regional. Claro, yo creo que efectivamente, como tú muy bien lo señalas, Eduardo, este paso de elegir las autoridades, tanto los consejeros regionales el año 2013 como al gobernador regional ahora, es fundamental y significa que los gobiernos regionales, esta nueva institucionalidad, corta lazos umbilicales con el nivel central. Ya los gobiernos regionales no dependerán más de el presidente de la República. Esa es la cuestión. Y esa autonomía es un llamado también a la responsabilidad de la comunidad regional, que elige a sus autoridades y que son corresponsables con los destinos que, ¿no es cierto?, esa región, esa comunidad pueda tener en el futuro. Entonces, esto es algo que es un desafío para los habitantes, eh, más cerca del poder, más atribuciones, más recursos, significa que en el fondo ojalá le demos a la piñata, o sea, realmente cumplamos este deseo de tener una región mejor y, digamos, ¿no es cierto?, sus comunas también, contestes con ellos, en coherencia con ellos, puedan, digamos, también surgir y tener, digamos, acuerdos con la región que permitan el desarrollo comunal. Claro, ahí se entrelazan los distintos organismos del cuerpo político público, ¿cierto? El gobierno central, el gobierno regional y el gobierno comunal, que le llaman, ¿cierto? Que no es más que una administración municipal con algunas atribuciones que, por ejemplo, también haciendo el ejercicio de campaña, muchas personas confunden, por ejemplo, cuáles son las atribuciones del alcalde o del concejal
en tener alguna toma de decisiones en algunas obras súper concretas, por ejemplo, la instalación de un hospital. He visto que también se ha hecho mucha mención a propósito en tiempos de pandemia de la necesidad de fortalecer la salud pública, o lo mismo también la educación pública, que hoy día también está en un proceso de desmunicipalización, que está, ¿cierto?, pasando al Servicio Local de Educación Pública. Y muchas materias que desde lo más particular del barrio, digamos, desde la esquina, ¿cierto?, el territorio, el sector, muchas veces, por ejemplo, la demanda de seguridad. Acá en el sector de Curama, donde resido, también han habido algunos casos de delitos con violencia, portonazos, como se llaman. Entonces, claro, uno dice, bueno, ¿y a quién le reclamo? Le reclamo al municipio, le reclamo al intendente, le reclamo al ministro del Interior. ¿Cómo se da esta suerte, esta amalgama, ¿cierto?, de colaboración, de cooperación mutua entre distintas entidades que componen el Estado? Sí, es muy buena, digamos, esta reflexión tuya, porque ocurre que aquí hay varias administraciones que realizan sus roles en el territorio. El nivel central va a tener un plan de desarrollo de la región a través del delegado regional presidencial. El gobernador tiene su propio también programa de gobierno regional con sus propias competencias. Y las municipalidades, ¿no es cierto?, a nivel local, tienen también el PLADECO y también ejercen, digamos, una planificación sobre el territorio. Entonces, hay, digamos, como varias instituciones que tienen, ¿no es cierto?, competencias sobre un mismo territorio. Y por lo tanto, el vocablo coordinación es muy importante a la hora de ejercer políticas regionales en el territorio. Y la otra cosa que yo creo que es importante en tu reflexión, Eduardo, es que al final la gente, digamos, tiene una gran confusión. Es como una torre de Babel para ellos. Y yo creo que en eso, digamos, lo que nosotros nos compete y lo que debiéramos asumir es el desafío de la educación cívica. Yo creo que los concejales, los consejeros regionales y las autoridades deben convertirse en pedagogos de la educación, digamos, de sus respectivas labores. Es decir, un concejal tiene que decirle, digamos, ¿no es cierto?, a la Junta de Vecinos dónde va, mire, nosotros nos dedicamos a esto, ¿ah? Fiscalizamos y de manera tal, digamos, que esta relación entre concejal y comunidad también sirva, digamos, para los efectos de que la gente se forme en cuáles, digamos, son las distintas instituciones, las distintas funciones y atribuciones que tiene, digamos, la municipalidad, de manera tal de que apunten, como no es cierto, tú dijiste, a las responsabilidades que correspondan y no, digamos, a las que no corresponden. Claro, en ese mismo sentido, sabemos que hay muchas iniciativas que también vimos nosotros el año pasado, recién pasado, que se devolvieron algunos recursos si mal no recuerdo, me puede corregir si me equivoco, del Fondo de Desarrollo Regional, algunos fondos concursales que no fueron solicitados por las distintas administraciones municipales o las mismas organizaciones de la sociedad civil. ¿Cómo también podemos hacer más participar, digamos, a la comunidad en tomar, digamos, estos fondos participativos, y cómo, digamos, se dispone dentro de este ejercicio que también conversamos de las partidas de los gobiernos regionales que se da, ¿cierto?, dentro de la ley de presupuesto nacional, y esos fondos que están disponibles, cómo también se los acercamos a las distintas organizaciones que hoy día son parte del territorio? Sí, bueno, el tema es muy complejo, la verdad que da para mucho, pero lo que sí es importante señalar en este punto es que desde el tema financiero, los gobiernos regionales están muy atrasados, incluso, digamos, más atrasados que los gobiernos comunales, porque en los gobiernos comunales, en las municipalidades, tenemos ley de rentas municipales, donde se establecen impuestos, tasas, patentes, ¿no es cierto?, que de alguna manera son ingresos propios
de las municipalidades. En cambio, en los gobiernos regionales no tenemos eso, no tenemos una ley de rentas regionales que establezca tributos a patentes, a actividades que son propias de y peculiares de las regiones. Entonces, hay allí un gran déficit y eso es el tema que estamos peleando ahora en el Parlamento, en la Comisión de Hacienda, que está radicada la discusión sobre una ley de financiamiento de los gobiernos regionales, que debería ser una ley de rentas regionales, pero el gobierno en realidad le ha quedado muy grande el poncho respecto, digamos, ¿no es cierto?, de esta gran necesidad de que, claro, elegimos gobernadores regionales, tienen atribuciones los gobernadores regionales, muchas, ¿ah? Probablemente le faltan algunas que se van a ir superando en el futuro con el mecanismo de traspaso de competencia y la creación de servicios públicos regionales, pero digamos, lo que es importante es que, ¿no es cierto?, estos objetivos, estas competencias que tienen, puedan ser financiables, puedan tener presupuesto, porque si no, quedan en letra muerta. Entonces, ahí hay un punto. Y el otro punto, digamos, que tú planteas muy bien, Eduardo, y que yo comparto, digamos, ¿no es cierto?, tu visión, es la necesidad de la participación en todos estos temas. ¿Ah? Hay, digamos, en algunas comunas del país, en algunas municipalidades, los presupuestos participativos, en donde la comunidad tiene una activa, digamos, ¿cierto?, decisión respecto de algunos fondos. Y eso, digamos, ¿cierto?, no ocurre en todas partes, no ocurre tampoco, menos ocurre en los gobiernos regionales que no tienen tampoco esos mecanismos. Entonces, estas cuestiones, digamos, son necesarias de ver en una discusión a nivel nacional. Nosotros, digamos, como democracia cristiana, hemos planteado ¿cómo se llama?, una minuta en donde establecemos la necesidad de que las municipalidades tengan un fondo de inversión comunal, por ejemplo, que no tienen, y tengan, digamos, ¿cierto?, una reforma al fondo común municipal, que es necesario porque algunas comunas, y yo diría la mayoría de las comunas del país, son comunas que no se financian, digamos, ¿no es cierto?, y que al final, ¿no es cierto?, no cuentan con los recursos para cumplir sus propios pladecos y por lo tanto esto lleva a una frustración muy grande y eso es muy peligroso porque se desacreditan las instituciones y eso es lo que no queremos. Tenemos que recrear nuestra democracia, tenemos que relegitimarla de manera tal, digamos, que represente realmente los intereses y los anhelos, las aspiraciones de la gente común y corriente. Sí, en ese mismo sentido, ya llevándolo a un plano más local, en la región de Valparaíso, también vemos como tenemos, ¿cierto?, algunas ciudades hermanas, ya hemos conversado también el tema de la plataforma logística, que significa la instalación de los puertos, ¿cierto?, de cargas marítimas, acá en nuestra comuna, con nuestra ciudad hermana, ¿cierto?, que es San Antonio, tenemos nuestra otra ciudad cercana, ¿cierto?, que es Ventana, Quintero, que también es un puerto. ¿Cómo se puede desarrollar a través de este proceso de descentralización y de regionalización una ley que permita naturalmente abordar la situación portuaria marítima, que permita también entregar algunos recursos? Incluso hay algunas voces que se alzan en términos de generar en Valparaíso una zona franca, que libre impuesto para algunas materias que en el fondo también incentiven la inversión, incentiven los capitales extranjeros y nacionales para que se pueda recuperar todas estas fuentes de empleos perdidos desde el estallido social, acrecentado por la situación de pandemia, en donde nuestra población naturalmente lo está pasando bastante mal. Claro, es otro buen punto, digamos, de don Eduardo Vázquez, que parece que le pega mucho, digamos, a es bueno, digamos, que tener un concejal candidato que esté hablando de los puntos centrales que tiene la comuna. Efectivamente, esta comuna de Valparaíso tiene una importancia y un rol muy significativo en el tema de los puertos. Ahora, aquí hay una ley de puertos y desde las bancadas regionales de diputados se ha planteado la idea de una reforma a la ley de puertos, en dos sentidos que son importantes y que tienen que ver con la reflexión que hace Eduardo. En el primer sentido es de establecer un tributo, una tasa portuaria, digamos, para la movilización de carga de toneladas, que más o menos, digamos, se habla de un guarismo de $3
por carga movilizada, sea esta sólida o sea líquida, en todos los puertos de la región, en primer lugar. Y en segundo lugar, está también el tema de la participación en el directorio de las empresas públicas de los puertos del alcalde, de la municipalidad. El municipio, digamos, ¿no es cierto?, tiene que participar de alguna manera en la dirección de los puertos, porque claramente hay también, ¿no es cierto?, externalidades negativas que surgen del tráfico, digamos, de mercancías. Evidentemente, hoy día, por ejemplo, se ha planteado el tema de la compensación por externalidades negativas y eso cuadra muy bien con lo que es la tasa portuaria. Es decir, aquí hay razones para decir de que los puertos tienen que contribuir al desarrollo porque efectivamente hacen tirar los caminos para hacer más simple, ¿no es cierto? Los camiones, qué sé yo, y hay cuestiones, digamos, ¿no es cierto?, que sufren las ciudades. De manera tal, digamos, de que yo creo que es muy interesante, digamos, esta reflexión. El tema de la, ¿cómo se llama? Me dijiste tú, había una iniciativa que yo creo que era muy antigua, una iniciativa de Zona tener franca. una franja, una zona franca. Esa es una iniciativa que yo le escuché a la Laura Soto hace mucho tiempo, digamos, pero que no prosperó. ¿Ah? Yo creo que hay allí, digamos, esto, una iniciativa que puede ser viable, pero que hay que colocarle más densidad de propuestas para los efectos, digamos, de convencer a la ciudadanía de que es una buena alternativa. Claro, vemos nosotros, ¿cierto?, las zonas que están menos pobladas, ¿cierto?, en los extremos del país que tienen esta figura, ¿cierto?, zona franca. Y en Valparaíso también, que tenemos 5 universidades tradicionales, bueno, en la región principalmente. En Valparaíso tenemos 4 al menos. Y por lo tanto hay un capital humano y también lo quiero llevar a otro plano, ¿cierto? Que hoy día estamos posicionados en la tercera década del siglo XXI, donde hoy día el principal insumo es el conocimiento. Estamos hoy día inmersos en la sociedad del conocimiento, que más allá de explotar las materias primas que históricamente se han hecho, y todos nos preguntamos, bueno, vendemos la tierra y compramos el cobre, o vendemos, qué sé yo, el litio y compramos las baterías. ¿En qué momento vamos a dar el salto, ¿cierto? El salto cuántico en poder también independizarnos económicamente y viendo una vía propia, ¿cierto? Soberana como país, como pueblo, en poder alcanzar algún punto de desarrollo a través de esta descentralización y también tomar la rienda de nuestro futuro? Bueno, yo creo que ese es un punto clave para el desarrollo. Yo soy de los partidarios de que haya una priorización en relación al tema de la ciencia, la tecnología y la innovación, el conocimiento. Creo que las regiones que no vayan a apostar en ese sentido van a quedar, digamos, muy atrasadas. Ya se ve en la experiencia personal, digamos, ¿cierto? O sea, la tecnología ha avanzado en forma sideral y el que no se mete, digamos, bueno, no sabe ni siquiera cómo manejarse en el WhatsApp. Entonces, esas son cuestiones, digamos, que son señales absolutamente reales. Entonces, yo creo que es muy importante que nosotros en la región, por ejemplo, podamos colocar el Fondo de Iniciativa de Innovación para la Competitividad, el FIC, en la región, como uno de los fondos principales. Y en esto, digamos, ¿no es cierto?, acordar con las universidades, ¿no es cierto?, una estrategia regional de fomento a la ciencia y la tecnología para ver cómo colocamos valor agregado a las materias primas que tú digamos, ¿no es cierto?, citas. ¿Ah? Eso son cuestiones, digamos, ¿no es cierto?,
que van a ser estratégicas, digamos, en el futuro. Entonces, el país está muy, muy, muy al debe en estos temas. Cierto que se creó el Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero también es cierto, digamos, que nosotros contribuimos al PIB el 0,035%, digamos, del PIB. Entonces, otros países contribuyen con el 3%. Entonces, nosotros no tenemos mucho, mucho que ver, digamos, en esta carrera, digamos, ya no es carrera armamentista, sino que es la carrera del conocimiento que tenemos que nosotros colocarnos al día. Entonces yo creo que tú tienes mucha razón en que esta cuestión va a ser vital, digamos, para el desarrollo de la región y de las comunas. Sí, por supuesto, entregando también estos insumos a la ciudadanía para que también puedan ellos subirse a este nuevo siglo con la modernidad que usted también bien señala. La tecnología ha dado saltos bastante acelerados de una década a otra. Por ejemplo, antiguamente, ¿cierto? Uno se acordaba de escuchar la música a través de ¿cierto? De un walkie, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre, una casetera, digamos, móvil. Bueno, o después también el MP4, ¿cierto? Ha ido evolucionando a través de las tecnologías digitales. Por lo tanto, es de esperar que también en adelante las cosas se hagan de esa misma línea, así como también el crecimiento de las compras a través del comercio electrónico. Las tendencias globales también impactan en el territorio, en la región, en la comuna, en la provincia, en los distintos sectores. Por lo tanto, uno se pregunta también, ¿y qué pasa con el patrimonio? Usted también que conoce Europa, Bélgica principalmente, en Bruselas, ¿cierto? Que todo, cómo existe una protección por el patrimonio, y nosotros acá en la región o en la comuna, principalmente en Valparaíso, vemos que hay rayados, ¿cierto? Hay una falta de política pública en términos de recuperar estas fachadas, de mantenerlas. Incluso uno viendo, ¿cierto? En Dresden, en Alemania, cómo después del bombardeo de la Segunda Guerra Mundial fueron capaces los mismos alemanes de reconstruir, manteniendo su historia, manteniendo su capacidad de historia patrimonial. Y acá vemos que hay muchos edificios que se siniestran por distintas razones, incendios, y la verdad es que son parte perdida del patrimonio. Entonces, chuta, ¿qué le ofrecemos a los turistas? ¿Qué le ofrecemos, cierto, a la ciudad? Hay un término también que después lo quiero esbozar, que tiene que ver justamente con la nostalgia acerca de esos sectores que uno conoció cuando pequeño, cuando niño, y hoy día ya no están terriblemente abandonados o deteriorados. Sí, oye, bueno, yo la verdad es que es cierto lo que tú dices, yo he estado, gracias a Dios, en muchas partes del mundo, a propósito que estudié en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, tuve 4 años allá en Europa, y esto me permitió recorrer Europa, por supuesto, porque no es como aquí que le cuesta tanto salir, digamos, de nuestro país. Allá, digamos, ¿no es cierto?, a una hora está en París. Entonces, uno ve ahí que el resguardo del patrimonio es una cuestión, digamos, de vida o muerte, digamos, quiero decirlo así. O sea, es fundamental, es sagrado, porque ahí hay una idea de resguardar también el patrimonio humano, la historia, digamos, de las comunidades, qué es lo que pasó, digamos, en cada país, digamos, ¿cierto? Es una cosa muy, muy fundamental. Y luego yo también he recorrido América Latina, digamos, las principales ciudades de América Latina que son patrimonio de la humanidad. Porque, claro, uno puede recorrer muchas ciudades, pero yo he recorrido las ciudades patrimonio de la humanidad. Y allí, digamos, esto, ¿qué es lo que veo? Veo legislaciones que son legislaciones protectoras de los patrimonios, digamos, que tienen que ver con esta consagración de patrimonio de la humanidad por UNESCO en todas partes. Y yo doy solamente un botón que todo el mundo lo conoce, digamos, ¿no es cierto? El tema de los jovencitos que fueron a rayar, digamos, allá en Perú y que, bueno, estuvieron presos, digamos, ¿no es cierto?, mucho tiempo allá, digamos, por ese efecto, porque rayaron un monumento. Y bueno, eso pasa en Antigua, eso pasa en Cartagena de India, eso pasa en todas las ciudades patrimoniales, porque es un delito absoluto que tú rayes, digamos, ¿cierto?, un patrimonio de la humanidad, digamos, que es reconocido por todo el mundo y que tú tienes, digamos, como habitante de Valparaíso que tienes que resguardar.
De manera tal que este vandalismo que hemos visto y que tiene, digamos, una cultura muy propia de Valparaíso, esta manera de encarar, digamos, el asunto patrimonio es realmente desdeñable. Yo creo, digamos, que no sé cómo, por qué, digamos, las autoridades de UNESCO no nos han quitado esta, digamos, significativa de este destaque, digamos, que hemos tenido en el patrimonio. Y yo creo que una de las cuestiones que tenemos que rescatar, como dices tú, una de las cosas que tenemos que realmente revalidar es el tema del patrimonio. El patrimonio es una cuestión, digamos, fundamental desde el punto de vista de la filosofía de las ciudades, porque la verdad es las cosas que el patrimonio tiene que ver también con la invención que ha habido aquí. Aquí han habido muchos creadores. Aquí por primera vez se hizo el Wander, aquí por primera vez hubo, digamos, el Mercurio, aquí por primera vez, ¿no es cierto? Bueno, hubo una federación de estudiantes como la nuestra, digamos, o sea, es muchas primeras veces lo que ha habido aquí. Aquí el otro día estaba escuchando a Tarifeño, que se murió, que en paz descanse, decir la historia de cómo nació la televisión aquí en Valparaíso, cómo nació el cine aquí en Valparaíso. Entonces, aquí han habido muchas veces primeras cosas. De manera tal que es una cuestión esa que tenemos que rescatar, porque ese es un ejemplo para las nuevas generaciones, para que no destruir, sino que construir. Y yo creo que tú, Eduardo, esa es, digamos, el gran, digamos, desafío que se tiene. Yo espero que tú seas un concejal que realmente tenga, digamos, que ver con esto. Yo estoy contigo, me comprometo contigo y creo que tú, digamos, ¿no es cierto?, tienes las capacidades para encarar este asunto que yo lo encuentro de extrema gravedad, la violencia, el desparpajo, digamos, ¿no es cierto?, la brutalidad que se hace con el patrimonio nuestro, digamos, y que tenemos que rescatar. Sí, eso es efectivo. Bueno, nosotros hemos ido recorriendo el territorio durante la campaña. Yo también viví en el Cerro Alegre, ahí en la calle Almirante Montt, antes de que fuera declarado zona, cierto, de preservación y patrimonio histórico de la humanidad. Cómo también se fue cambiando, ¿cierto?, de un barrio patrimonial donde vivía el vecino, la vecina, algunos adultos mayores, y después esos espacios fueron reemplazados por algunos locales comerciales de uno, de dos, de tres, y hoy día también existe esa situación, y que también se ha hecho mucho más turístico, y también hemos visto situaciones bien lamentables. Hace un par de años atrás, si mal no recuerdo, también hubo un acto delictivo y falleció o asesinaron, siendo más explícito, a un turista canadiense, a un geólogo. Entonces, claro, Claro. yo creo que son múltiples dimensiones que hay que ir repasando, digamos, también desde la familia, viendo cuáles son las condiciones de precariedad, cuáles son los actos delictivos, no solamente viéndolos desde la parte punitiva, ¿cierto? El castigo, las cárceles, tenemos cárcel acá que está llena. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa, digamos, con nuestra ciudadanía, con nuestro capital humano, con nuestros vecinos, con los jóvenes, que también cuáles son las expectativas que tenemos? Y la otra vez también conversamos acerca de cómo hacer que los estudiantes universitarios se queden acá en la comuna y en la región. Y claro, eso también se puede potenciar a través de, por ejemplo, el teletrabajo. Hoy en día, en esta situación de pandemia que ya, ahí podemos también repasar un poco estas políticas de retorno a clase del Ministerio de Educación, ¿cierto? Que más parece un defensor de algunos establecimientos corporativos, pero en definitiva no están las condiciones para el retorno a clases, y sus familias también están viviendo una situación de estrés, tanto por los niños que vuelven a clase una semana, después se cierran los establecimientos, y también el proceso educativo que no se hace efectivo. Entonces, bueno, desde la casa, y ahí lo enlazo, digamos, y lo quiero complementar con esta visita al territorio, cómo hacemos que las personas también quieran, amen su sector, si es que no hay condiciones mínimas, por ejemplo, de aseo, de ornato, y también de colaboración y cooperación, porque muchos sectores hoy día se han visto empobrecidos, y por lo tanto hay cosas tan simples como, que también lo hemos conversado acá con algunos amigos y camaradas, que por ejemplo algunas casas también tienen
algunas plagas de termitas, por ejemplo, que también se ha hecho bastante transversal y eso también afecta al sector patrimonial. Entonces, cómo también existe una visión, digamos, de proteger, de resguardar aquellos espacios que hoy día son habitados por las comunas y también cómo invitamos, ¿cierto?, a que más personas se queden acá. No es solamente, digamos, la prohibición, sino que también es la invitación a que se queden acá y colaboren en conjunto y puedan también sumarse a esta gran tarea que no es individual de la autoridad, sino que tiene que estar en sintonía con la ciudadanía. Eh, claro, hay varios temas. Eh, yo creo que hay un tema ahí que me toca una tecla que diría yo es más global, en el sentido de que, claro, la solución de los problemas tiene que ver también con las desigualdades estructurales que tiene nuestra sociedad. Y eso es una cuestión que nosotros también tratamos en el tema de descentralización. Aquí no hay solamente una desigualdad territorial, sino que hay una desigualdad absolutamente social. Y eso realmente afecta también las conductas sociales. Eh, no siempre, digamos, ¿no es cierto? Estas cuestiones, digamos, son solucionables a nivel local. Son cuestiones, digamos, del nivel nacional. O sea, ¿qué puede hacer, digamos, ¿no es cierto?, frente a la pobreza de los cerros, el nivel local? Nada. O sea, o sea, es muy precaria, digamos, sus competencias para desarrollar, digamos, una solución a ese problema. Estos son temas de la economía, son temas de que tenemos que tener un nuevo modelo económico que no sea el neoliberal, porque ese modelo es el que, ¿no es cierto?, tiene detrás la filosofía darwiniana de que el más fuerte es el que gana. Entonces, bueno, si el más fuerte es el que gana, entonces no tenemos nada que hacer con nuestra filosofía de solidaridad, ¿no es cierto?, de cooperación, como tú lo has dicho, de colaboración entre todos para, digamos, ¿cierto?, apoyar al más débil, al que no puede, ¿no es cierto?, al discapacitado, a las personas, digamos, ¿no es cierto?, de la tercera edad, etcétera. Hay sectores y grupos vulnerables en nuestra sociedad a las cuales hay que ayudar, hay que apoyar. Entonces, ahí, digamos, ¿cierto?, en ese plano de la reflexión tuya, creo que tenemos que aludir a un tema mucho mayor que ojalá, digamos, se discuta a nivel de la Constitución Política de la República. Digamos, ahora hay un debate fundamental ahí que tenemos, digamos, que escuchar y que colaborar y que tenemos que entregar opinión. ¿Ah? Eso yo creo que es lo que yo te podría decir, digamos, ¿no es cierto?, respecto a lo que tú has señalado. Sí, bueno, en realidad sabemos que también, y eso es una de las cosas que también hemos podido apreciar en este acercamiento al territorio, con las vecinas, con los vecinos de distintos sectores, en Playa Ancha, en Cerro Cordillera, en Cerro Barón, Cerro Placeres, bueno, en distintas partes acá en Placilla, en Curauma también, en donde hoy día se ve que, claro, no tiene sentido hacer un ofrecimiento de una política que puede ser muy buena. Yo doy el ejemplo de cómo, por ejemplo, en el municipio del Paraíso se puede desplegar una mejor delegación municipal, tanto en el sector de Laguna Verde como en Placilla y Curauma. Pero si no están los recursos, ¿cómo hacemos efectivo ese tipo de política? Y desde el gobierno regional lo mismo, o sea, los presupuestos son acotados y como este principio económico que los recursos son escasos y las necesidades se hacen infinitas, entonces, ¿cómo podemos dar una priorización y también ir avanzando una línea que sea concreta, que sea visible y también que sea apreciada por la ciudadanía? Porque hoy en día la verdad es que hay un desapego acerca de también la autoridad política porque en realidad no se ven avances y ahí donde se ve también la falta de colaboración entre las distintas administraciones y que en definitiva no mejora la calidad de vida de las vecinas y los vecinos. Mira, yo quisiera un poquito relativizar lo que dije anteriormente, porque si me escuchan bien, y yo creo que exageré un poco la nota, en el sentido de que las comunas pueden hacer algo en su nivel y en su capacidad de competencias que pueden tener. Yo, yo cuento siempre la historia de una comuna en Holanda que se llama Santen.
y fui yo a visitarla en un programa de la Konrad Adenauer con otros concejales, alcaldes, digamos, de distintas comunas de América Latina, y entonces nos contaron la historia de Santen, digamos que en breve digo lo siguiente, que ellos después de la Segunda Guerra Mundial quedaron en un desastre total. Estaban, digamos, destruidos y, digamos, no tenían ni para comer. Entonces se reunían en asamblea, que aquí le llamamos cabildo, para ver, digamos, qué es lo que hacían. Entonces, después de muchas reuniones y de un proceso bastante largo que me lo corto, un viejito aparece diciendo, oiga, mire, a lo mejor, digamos, nosotros podríamos rescatar unas ruinas que hay aquí, digamos, que están aquí a la salida, digamos, del pueblo y que podría ser, digamos, una cosa que nos podría levantar, digamos, como ciudad, digamos. Y esas son unas ruinas del antiguo imperio romano que quedaron, digamos, aquí cuando estos vinieron, digamos, ¿no es cierto?, a invadirnos a nuestras tierras. Y entonces fueron los viejos a ver, digamos, la ruina, porque o algunos la conocían porque están entre medio de los árboles, están absolutamente, digamos, escondidas. Y bueno, y se dieron cuenta, y empezaron, digamos, ¿cierto?, a limpiar el sistema y se dieron cuenta que las ruinas eran realmente espectaculares. Yo las visité, ¿ah? Verdad, están muy bien conservadas, ¿ah? Bueno, cuento corto, esto de las ruinas, digamos, de Santen resultó ser una de las más de los ingresos, digamos, por turismo más altos de Europa, porque bueno, era realmente, digamos, un teatro romano, digamos, que estaba conservado muy bien y por lo tanto hasta ahora esa comuna de Santen se enriqueció digamos, cada uno, digamos, de los habitantes les cambió toda la historia. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Quiero decir, digamos, de que la comuna ahora tiene, digamos, ¿cierto?, una unidad de desarrollo productivo. Eso entró, digamos, ¿cierto?, en las últimas modificaciones legales a la ley municipal. Y por lo tanto, digamos, ¿cierto?, la comuna tiene, digamos, ¿cierto?, que tiene una ventaja, que está en el territorio. Primera ventaja, y que puede ver y que puede descubrir cosas que otros no ven, pues. ¿Cómo lo va a ver, digamos, de Santiago? Sino que aquí, digamos, podemos ver algunas cosas que son interesantes, que son nuevas, que pueden enriquecer, digamos, a la comuna y que yo creo que es un desafío. Es decir, no sé, por ejemplo, quiero señalarte que el otro día estuve en la Universidad de Playa Ancha con unos doctores, unos ingenieros, digamos, y que entonces me decían, oye, aquí al lado en Playa Ancha hay una fruta, digamos, un membrillo que es muy propio de este territorio y que tiene muchas cualidades, digamos, que no tienen otra fruta y por lo tanto es un valor tremendo. Bueno, eso, digamos, es lo que deberían saber nuestros, digamos, dirigentes, digamos, de la comuna, porque eso podría abrir las puertas al desarrollo de una industria, digamos, y esa industria, digamos, a crear trabajo, a crear, digamos, posibilidades de empleo, etcétera. Sí, bueno, en ese sentido también, pues, lo que antiguamente aquí había, usted se acordará, no sé, los vendedores de jaiba, los pescadores, que también eran quienes llegaban con el pescado fresco a los mercados. Y hoy día se ve también una situación que hay escasez de productos marinos. Eh, entonces, claro, y ahí lo quiero enlazar con la constitución, la regionalización y también los recursos, cómo se distribuyen los recursos en un orden en el cual se da una atención y también se incentiva, cómo podemos tener un rol del Estado que sea también acompañador en estos procesos. Porque se acuerda, digamos, como decían antiguamente, ¿cierto? Los eslóganes de campaña. Yo me acuerdo de algún video que usted también tiene en su registro del expresidente Eduardo Frei Montalva, en donde él hacía como un repaso de los expresidentes y decían, claro, gobernar es educar, gobernar es construir, pero gobernar es mucho más que eso, digamos, es eso y mucho más. ¿Cómo podemos definir un rol de un Estado que no solamente dé esta libertad económica, que ya estamos totalmente de acuerdo en el sentido de cambiar este modelo económico que se basa, ¿cierto?, en la explotación de los recursos minerales y que naturalmente, o los recursos naturales que tengamos, el agua, por ejemplo, uno de ellos, y no hacemos una potenciación o una potencia, ¿cierto?, potenciar
a nuestras comunidades para que busquen justamente cuáles son sus vías de desarrollo. Como bien decía en este caso, en la comunidad, ¿cierto?, en Holanda, y acá, por ejemplo, tenemos, no sé, tenemos mar, tenemos viento, tenemos un montón de otros atributos que podrían ser fácilmente utilizados en beneficio de las comunidades y también en un factor económico de orden industrial. Claro, yo concuerdo mucho contigo, o sea, creo que tenemos que tener una búsqueda. Eh, la verdad es que yo creo que tenemos también alguna pifia nosotros mismos, en el sentido que nos quedamos muchas veces en el diagnóstico. Somos más, digamos, tirados para identificar las problemáticas, pero menos las solucionáticas. Y eso, digamos, es una cultura que tenemos. Entonces es necesario, digamos, ¿no es cierto?, colocar, digamos, en perspectiva cómo abordamos los problemas y cómo, digamos, tenemos una cultura de la solución. Eso yo creo que es una cuestión de vital importancia, digamos. O sea, cómo tenemos ciudadanos creativos. ¿Ah? Yo creo, por ejemplo, creo que en la comuna de Valparaíso hay potenciales para las industrias creativas. Industrias, digamos, que como tú dijiste, digamos, tú mismo lo sugeriste, que tienen, digamos, ¿no es cierto?, en realidad como pilar fundamental el tema del conocimiento. ¿Ah? ¿Cómo entonces ese conocimiento, donde tenemos muchas universidades, pueden transformar a, digamos, distintas esferas, digamos, de nichos, digamos, de posibilidades que, digamos, se conviertan en industrias creativas, digamos, son muy importantes. ¿Cómo le damos color al reciclaje? Por ejemplo, el tema, digamos, fundamental, o sea, hoy día está, digamos, la economía circular en boga, o sea, en el mundo entero, digamos, estamos hablando de economía circular. ¿Ah? Como también hablamos de la economía naranja, por ejemplo. ¿Ah? Ese tipo, digamos, de modelos, digamos, ¿no es cierto?, de formas de abordar la economía. Las economías verdes, lo que tú dominas mucho también, las TIC, ¿ah? Las tecnologías de infocomunicación, o sea, son cuestiones muy transversales a todos los sectores, digamos, son cuestiones que les sirven a todos los sectores, al sector minero, al sector agrícola, al sector, digamos, comercio, servicios, que, digamos, yo creo que más lo que tiene Valparaíso, el sector comercio y servicios, ¿no es cierto?, en boga. Entonces, ahí, digamos, yo veo vetas que, digamos, nosotros debiéramos explorar, digamos, con mucha seriedad. Bueno, haciendo memoria, en mi época de dirigente universitario, conversamos con distintos académicos y nos decían, bueno, la educación es como el mentolatum, ¿cierto? El mentolatum sirve para todo, para cuando hay irritación, cuando uno está, ¿cierto?, con narices tapadas, bueno, si tiene calor, si tiene frío, es como el mentolatum, hacía esta analogía. Y en ese sentido, claro, siempre entendemos que el desarrollo también se hace a través de la educación, es el vehículo de movilidad social en el siglo XXI para nuestra ciudadanía, para nuestra población en general, a no ser que, claro, uno tenga un apellido ilustre, naturalmente, y pueda dar algunos saltos cuánticos en términos de avance y mejoramiento de sus condiciones materiales de vida. Pero la mayoría de las personas que también hemos vivido en los procesos académicos, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, entendemos el valor de la educación. ¿Cómo entendemos también en el país, digamos, una educación que también está ad hoc al territorio? Y ahí yo creo que también se hace pertinente cómo abordar la educación desde el punto de vista regional. Porque, por ejemplo, en la región de Tarapacá o la región de Atacama, ¿cierto? O más hacia el sur, en Concepción, hay distintas condiciones materiales, distintas condiciones medioambientales que hacen también que uno conozca, ¿cierto? Incluso también con respeto y con respecto a los pueblos originarios y rescatando también esa situación. ¿Cómo podemos abordar la educación dentro de este proceso de regionalización que se nos viene también en pronto? Bueno, yo parto diciendo que concuerdo contigo en esto, pero muy, muy, muy firmemente. O sea,
hay que ligar el tema de la historia, digamos, de las regiones, porque las regiones tienen una historia, ¿ah? Así como la tienen las comunas, tienen una historia, y también los barrios tienen una historia. Entonces, todo esto, digamos, ¿cierto? Que son cuestiones históricas, hay que rescatarlas y, digamos, ¿cierto? Ir escribiendo, digamos, ¿cierto? Tratando de plasmar en algunas obras o literarias o de cualquier otro tipo de arte, digamos, la pintura, digamos, la escultura, los murales, etcétera, que hay para plasmar, digamos, ¿cierto? Esas historias, porque esas historias son las que le entregan cierta identidad a las regiones y a las comunas. Y la identidad es muy importante porque a partir de allí la gente se empieza a comprometer, empieza a entenderse, a, digamos, ¿cierto? A darle un sentido, digamos, donde vive, donde desarrolla su trabajo, donde se enamoró, donde estuvieron sus abuelos, etcétera. Entonces, esto, digamos, ¿cierto? Es realmente importante. Entonces, es evidente que en nuestros proyectos educativos de la región tenemos que hacer de énfasis en estas cuestiones. Es decir, yo, digamos, yo he sido muy fanático por la historia romana, digamos, greco-romana, pero también, digamos, me interesa, digamos, conocer la historia de nuestra propia región. ¿Qué es lo que se ha escrito en ella? ¿Cuáles han sido los actores principales? Lo que hablábamos anteriormente, todas las iniciativas innovadoras que ha habido en nuestra región crean realmente un marco que a uno le hace, digamos, cierto, sentir, digamos, de alguna manera un orgullo, ¿ah? De estar viviendo en un territorio, digamos, que lo conoce, que lo reconoce y que uno, digamos, cierto, es prácticamente un heredero y por lo tanto, digamos, cierto, heredero también de ese instinto, digamos, ¿no es cierto?, de innovación y de creación. Sí, es totalmente cierto lo que señala don Manuel, porque hace poco tiempo también haciendo Permiso, ejercicio. permiso, voy a prender la luz. Sí, por favor, vaya nomás. Ahí estamos al aire. ¿Ah? También saludamos a quienes nos acompañan en esta reunión de Zoom y también que estamos transmitiendo por Facebook Live. Le he comentado, don Manuel, que hace poco también estuvimos viendo alguna documentación con familiares de que por parte de paterna, ¿cierto? El apellido Vázquez ha estado acá en la región de Valparaíso. Ahí tenemos registros del año 1800, digamos, buscando el árbol genealógico. ¿Ah? Entonces, claro, y bueno, y por el lado Bieman, ahí tenemos también familia por el lado, digamos, en el sector de Bélgica, Holanda, que era un solo territorio en Bélgica, por ahí por el año 1700. Entonces, claro, cómo uno va encontrándose y reencontrándose con su pasado y también construyendo una identidad futuro. Cómo eso también se fomenta como una política pública. Sabemos que también hay algunos gobiernos que tienen índices, por ejemplo, de la felicidad. ¿Cómo podemos medir la felicidad en nuestro territorio, en nuestro país, en nuestro sector? A sabienda que, claro, digamos, y volvemos al mismo causa de que este modelo económico neoliberal que incentiva la competencia, incentiva el aceleramiento. Ya también tenemos algunos ensayos de Byung-Chul Han, ¿cierto? Este filósofo surcoreano que reside en Alemania, que también habla de esta aceleración que vive la sociedad y que hoy día de pronto nos vemos inmersos y uno, claro, recuerda con cierta nostalgia que antiguamente uno tenía tiempo para ir a pasear, por ejemplo, por la costanera, después del trabajo, después del colegio, después de lo que fuera, y hoy día toda esa cosa queda como parte de la nostalgia en el pasado. Bueno, este es un tema complicado, estimado Eduardo, ¿eh? Porque en realidad hay realidades que no se pueden soslayar. Esto de la aceleración, por ejemplo, esto de la velocidad, es un atributo propio de este tiempo. O sea, si uno hiciera las mediciones del hombre de Neandertal hasta, digamos, ¿cierto? El hombre, digamos, moderno de nuestra época actual, oye, se comprende muy bien cuáles son, digamos, los tiempos de cada uno de estos actores. Entonces, hoy día, si el computador tú lo prendes
no te da las imágenes rápidamente, no te aparece el Windows rápidamente, tú te desesperas un poco. ¿Ah? O sea, digamos, ¿cierto? Hoy día hay una cierta cultura de lo inmediato, digamos. Entonces, hay ahí un tema que tú planteas que se está planteando, digamos, ¿no es cierto?, a nivel mundial, digamos, un tema universal. Los suecos, por ejemplo, están en la onda de lo contrario. ¿Ah? O sea, ellos hablan de justamente hacer las cosas lentas, porque las cosas lentas son para ellos, se pueden hacer, digamos, con más madurez, con más eficacia, ¿no es cierto?, etcétera. Eh, y bueno, y otro es el tema, digamos que con las ventajas y las desventajas que tienen estas realidades. O sea, que tú, digamos, ¿cierto?, por toda esta situación de velocidad que tienen los elementos que te rodean, no te puedas parar a admirar una rosa o a mirar las flores, digamos, o, digamos, a tomar el olor, el olfato, digamos, ¿no es cierto?, digamos, las flores de tu jardín, digamos, es una cosa, digamos, ¿no es cierto?, evidentemente que necesitamos pensar, digamos, ¿ah? Ya, digamos, ¿no es cierto?, cuando tú no tienes sensibilidad para admirar la naturaleza, mirar la luna cuando está redonda, el sol, digamos, ¿no es cierto? Hay cosas, digamos, ¿no es cierto?, que son maravillosas en la naturaleza y digamos que por esta aceleramiento, como tú señalas, no somos capaces, digamos, ¿no es cierto?, de tener, digamos, un espacio para formar parte de este mundo maravilloso, de esta tierra maravillosa que Dios nos legó. O sea, esto, digamos, tiene un contrasentido, digamos, efectivamente. Entonces, por eso yo creo, digamos, ¿cierto?, que nosotros tenemos que mirar con mucho rigor, hacer, digamos, ¿cierto?, un examen muy serio sobre, digamos, sobre el futuro de la tecnología. O sea, desde aquí, desde el ámbito, digamos, del humanismo cristiano, ver, digamos, ¿cierto?, cuáles son los rasgos, digamos, que tienen estas nuevas tecnologías que probablemente pueden deshumanizar en vez de humanizar. Esta es otra cosa, digamos, esencial de lo que tú planteas. Estás planteando un tema ya, digamos, de fondo. O sea, aquí nosotros lo que estamos proponiendo es crear un mundo mejor, pero sobre la base, digamos, que el centro de ese mundo sea la persona humana y el desarrollo de los valores, de los principios digamos, ¿cierto? En la cultura, en la civilización del amor, como diría, ¿no es cierto?, algún papa, digamos, ¿cierto?, en décadas pasadas. Sí, a mí me parece pertinente el tema de la revisión de la tecnología. Sabemos sus pros y sus contras. Y además de eso, que nosotros, bueno, la tecnología no son solamente los dispositivos, hay que uno utiliza también el pensamiento estructurado, por ejemplo, se podría considerar como parte de una tecnología. Es decir, hacer una planificación también es tecnología, hacer una organización también es tecnología, digamos, parte de nuestra civilización que claro, también utilizamos distintas herramientas y distintos dispositivos diariamente, pero también, digamos, también se liga a la mejora de las condiciones materiales de vida de las personas, y ahí, por ejemplo, hay algunos ejercicios en donde a través del uso a través de estas herramientas, que también ayudan a hacer las cosas de una forma más eficiente, más precisa, de mejor calidad en muchos aspectos, también deja espacio libre para el ocio. Entonces también como acordamos, ¿cierto? Ya, esto es un tema naturalmente que se escapa al ámbito regional, digamos, pero como también definimos una jornada de trabajo que sea acorde a esos principios humanistas y cristianos que nosotros estamos fomentando y propendemos. Es decir, cuál es el tiempo, ¿cierto?, para ser solidario, cuál es el tiempo para ser fraterno, para vivir, ¿cierto?, y compartir y disfrutar y también darse el tiempo para poder reflexionar y participar. Que yo creo que muchas personas también nos dicen, bueno, la verdad es que yo no tengo tiempo. Yo no tengo tiempo, yo estoy trabajando, no tengo tiempo. Es que no tengo tiempo. Esa es una cuestión muy recurrente. Entonces, bueno, entonces ya, bueno, si no tiene tiempo, bueno, va a estar en la casa un ratito así, ya. Entonces, bueno, conéctese, por ejemplo, por Zoom o por Facebook. ¿Ah? Y ahí podemos conversar y acordar algunas cosas en estos conversatorios. Pero es muy,
muy recurrente esa frase, no tengo tiempo. Entonces, como también la tecnología viene a subsanar esa situación, pero también damos más libertad a las personas que hoy día naturalmente tienen un cronómetro para acostarse, para levantarse, para esto, para lo otro, y el tiempo pasa muy rápido. Ya nos acordamos, ¿cierto? Repasamos desde el año 2019, del estallido social, y ya vamos para el segundo año. Este año ya estamos en el mes de marzo, que también pasa con bastante prontitud, y en ese escenario, cómo nos propendemos a mejorar, ¿cierto? Desde la región, desde la comuna, las condiciones de vida de las personas. Claro, mira, también en realidad hay donde agarrarse en estos temas. Por ejemplo, tú hablabas de cómo establecer el índice de la felicidad. Y yo me recuerdo que en la comuna de Quillota, el alcalde Mella, hace mucho tiempo que está incursionando en estas temáticas y el desarrollo que él ha tenido ha sido un desarrollo que es bueno mirar cuando uno se pregunta este tipo de cuestiones, porque son desarrollos que tienen experiencia, que tienen ejemplos, de manera tal de que esos ejemplos nos sirven mucho para ver cómo nosotros los podemos implementar en nuestros propios territorios. ¿Ah? Adecuadamente, probablemente no sea lo mismo, pero ¿no es cierto? Son indicios que nos permiten a nosotros mirar esto no como una temática que nadie la ha visto, digamos, que estamos, digamos, fundando la cosa, que descubrimos el punto cero, sino que hay unas prácticas de que también son necesarias de recurrir para llegar, digamos, a implementar política. Por ejemplo, ahí él implementó una cosa que se llama el Van Amore, el Casa Amores, y donde hay enfermos terminales de cáncer que nadie, digamos, ¿cierto? En los hospitales los quiere tener. Y, digamos, sin embargo, él creó, digamos, eso y con solidaridad, con espíritu de cooperación, ha desarrollado, digamos, un modelo bastante interesante desde el punto de vista de la solidaridad y del humanismo. Entonces, yo creo que a nosotros realmente, voy a hacer una autocrítica, digamos, porque esto es una cosa no solamente de otros, sino que también de nosotros, no hemos incursionado en esos temas, no hemos incursionado, entonces es necesario hacerlo ahora. Creo que es la oportunidad hoy día dar un giro y todo lo que sea política pública tiene que tener un componente humanista, tiene que tener, digamos, esto, un sentido, digamos, ¿no es cierto?, que a la gente realmente le dé, digamos, esto, le enganche, digamos, ¿ah? Le enganche porque en su existencia es necesario, ¿no es cierto?, contar con esas actitudes más colectivas, digamos, de solidaridad, de cooperación en sus comunas. Sí, en ese sentido, bueno, ya hemos conversado de distintas dimensiones, de un plano incluso más filosófico, ¿cierto? Cómo entendemos el territorio, la región, la comuna, el país, el Estado, las distintas administraciones que componen, que son parte de este cuerpo político y de la Nos fuimos administración en la volada, pública. parece. Sí, un poquito, pero digamos es parte del conversatorio, de este encuentro porteño. Bueno, la pregunta es cómo simplificamos también todos estos cambios que hoy día se vienen, ¿cierto? A propósito de esta elección de gobernador regional que también se postergó, para que las personas lo entiendan, porque hoy día en esta primera etapa, el gobernador también es una figura que no es electa, no es un delegado presidencial, sino que es una persona, ¿cierto? Una autoridad electa democráticamente por la ciudadanía. Y en ese orden de cosas, cómo también se va a traspasar progresivamente el poder económico, digamos, para poder tomar decisiones en carácter de poder resolver acerca del presupuesto que está destinado a la región, que ahora, cierto, está acompañado con un delegado presidencial acerca de las finanzas. ¿Cómo le explicamos en términos simples este proceso y cuánto tiempo más podría llegar a tomar la rienda de la región
la ciudadanía, digamos, a través de un candidato o candidata, ¿cierto?, que pueda ser gobernador o gobernadora de la región. Bueno, yo tengo que confesarte que yo estoy apoyando a Aldo Valle como candidato de la Unidad Constituyente a gobernador. Creo que él tiene todas las capacidades, es una persona seria, idónea y que puede, digamos, manejar esta etapa, digamos, que le corresponde al gobernador regional, porque por primera vez será elegido. Eso, digamos, ¿no es cierto?, es lo primero. Ahora, en cuanto al tema del financiamiento, algo hablamos ya sobre ese punto. Nosotros creemos que para cerrar el capítulo de la descentralización administrativa, uno de los requisitos que tiene ese modelo de descentralización es autonomía financiera, o sea, que los gobiernos regionales puedan tener ingresos propios y que esos ingresos propios los puedan gastar de acuerdo a sus propias necesidades y a su estrategia de desarrollo regional. ¿Ah? Nadie, digamos, ¿no es cierto?, tenga el derecho de imponer condiciones al ejercicio autónomo de los gobiernos regionales. Lo que pasa hoy día hay mucho condicionamiento para los efectos de decidir, digamos, las inversiones que se deben realizar en el territorio. Entonces, eso es una cuestión clave, digamos, o sea, autonomía para decidir, digamos, recursos, esa es una cuestión, ¿no es cierto?, nuevamente repito, clave en el desarrollo del proceso descentralizador. Ahora, bueno, nosotros estamos muy convencidos de que eh, esto, digamos, ¿cierto?, que estamos viviendo, lo tenemos que desarrollar gradualmente, evolutivamente, o sea, no es de la noche a la mañana, porque te explico que ¿cómo se llama? Un instrumento que se llama ARI, que el anteproyecto regional de inversiones, donde se juntan todas las inversiones que hacen todos los organismos, digamos, en el territorio. Entonces, el nivel nacional con sus ministerios tiene un presupuesto de 1.900.000 millones de pesos aquí en la región. Y el gobierno regional tiene un presupuesto de 90.000 millones. O sea, digamos, ¿cierto?, el gobierno regional no tiene nada, o sea, tiene un 6% del presupuesto, digamos, ¿cierto?, que se invierte en la región. ¿Ah? Entonces, hay que decirle a la ciudadanía que tampoco se haga mucha expectativa, porque de lo que se trata este proceso es que poco a poco ese billón, 1.900.000 millones, vaya pasando hacia el gobierno regional, vaya pasando hacia el gobernador regional, a través de un mecanismo de traspaso de competencia que se ha establecido en la ley. Entonces, la ley, digamos, 121.074 tiene un mecanismo de traspaso de competencia, y ¿qué es lo que va a hacer ese mecanismo? Va a ir traspasando ese 1.900.000 millones hacia las arcas del gobierno regional en el curso del tiempo. Entonces, digamos, ¿cierto? Esto en lo económico, ¿no es cierto?, en esta primera etapa va a ser difícil, va a ser difícil. Yo creo que en los 4 años el gobernador regional tendrá en nuestra región a su haber 400.000 millones de pesos. O sea, digamos, ¿no es cierto?, porque uno no ve, digamos, que haya una idea de incremento de los presupuestos regionales por parte del gobierno de Piñera. Entonces, tenemos que proyectar esto, digamos. Entonces, si tenemos 90.000 millones, 100.000 millones en el año, proyectado en 4 años serán 400.000 millones. Eso es lo que tiene el gobernador regional contra 1.900.000 millones de pesos que tienen los sectores. Cuando hablo de sectores, hablo de obras públicas, hablo de la vivienda, hablo de la salud, hablo de transporte, etcétera, de todos los ministerios que operan en la región y que tienen inversiones en nuestra región. Y así como en nuestra región pasa en todas las regiones del país.
por ese lado se hace muy relevante también poder tener, no sé, alguna otra iniciativa de orden legal que permita que lo enlazo que lo que conversamos, digamos, generar alguna otra fuente de ingreso, también como sabemos el turismo es importante, que vengan también algunos, generar el terminal de pasajeros, eh, digamos, hacer algunos recorridos turísticos, que es parte de la industria que también va generando recursos, pero eso, claro, cómo repercute dentro de la región, cómo hay un plan, digamos, de potenciar este tipo de iniciativas. Eso yo entiendo que hay un instrumento, ¿cierto?, que es el Plan Estratégico Regional, que en el cual también se interviene y participan la autoridad competente y los consejeros regionales, naturalmente, pero que eso también muchas veces no queda aterrizado. No sé si este último plan del gobierno regional tiene cuáles son sus prioridades, digamos, en términos de reactivación económica, en términos de la seguridad ciudadana, o esto está, digamos, va a volver a foja 1, ¿cierto?, con este nuevo proceso electoral y elección del gobierno regional. Bueno, lo que se puede decir en esto es que este es un punto donde se puede hablar mucho, pero quiero tratar de sintetizar. Uno, el gobernador tiene un programa que está exigido en la ley. Esto es nuevo, ¿ah? No, antes nunca hubo una exigencia a un intendente para que tuviera un programa. En este momento hay una exigencia de un programa. Por lo tanto, ese programa va a ser público y ese programa lo van a conocer todo el mundo y el gobernador tendrá que dar cuenta de ese programa. En segundo lugar, hay un instrumento de largo plazo que es la Estrategia Regional de Desarrollo. En esa estrategia se fijan los objetivos regionales de todo el territorio, no solamente de Valparaíso, sino que también de Aconcagua, de San Antonio, de todo el territorio, de Petorca, San Felipe, Los Andes, de todas las provincias del territorio. Los problemas surgen, estimado Eduardo, cuando estas estrategias no están vinculadas con los presupuestos ni con los proyectos. O sea, en el fondo, si hay una idea de, ¿cómo se llama?, mejorar la situación del adulto mayor, ¿ah?, a través, digamos, ¿no es cierto?, de los ELEAM, bueno, lo lógico sería es que hubiera un programa presupuestario de los ELEAM en el gobierno regional que, digamos, tuviera 50.000 millones de pesos, digamos, ¿no es cierto?, para los efectos de su construcción y que se distribuirían en las distintas comunas. Y eso, digamos, ¿no es cierto?, cumpliría el objetivo, digamos, ¿no es cierto?, que tiene la estrategia. Sin embargo, eso es lo que no se da. Y entonces ahí tenemos nosotros un problema. La última estrategia se trató de establecer indicadores de resultados, que son muy importantes a la hora de evaluar cómo se están desarrollando los distintos procesos y los distintos objetivos, digamos, ¿no es cierto? Por lo tanto tener oportunidad para la corrección, etcétera. Pero nos falta mucho en esto que se llama indexación, o sea, que el objetivo pueda ser, digamos, muy conectado con el presupuesto y el presupuesto con la inversión de los ¿cómo se llama?, que tienen los proyectos específicos, digamos, ¿no es cierto?, en esas materias. Ahora, de todas maneras, quiero señalar de que esto ha cambiado, esto va a cambiar ahora porque hay una nueva disposición que estructura el presupuesto de una manera distinta. No quiero meterme en eso porque en realidad es para más complejizar, digamos, el asunto, pero lo que quiero decir, digamos, que esto, digamos, ¿no es cierto?, tiene, digamos, ciertos componentes de conocimiento ¿cómo se llama?, cómo mejoramos la calidad de las inversiones en el gobierno regional, incluso cómo evaluamos esos proyectos de inversión ex post, de manera tal, digamos, de poder en realidad tener un acervo, una cultura de cómo son tan, de si se impactan o no
o no impactan realmente estos proyectos en los objetivos que nosotros queremos, digamos, que muchas veces eso no se sabe porque no se evalúan, digamos, los proyectos, después ex post. Entonces, esto pasa en el gobierno regional y pasa también en las municipalidades. En las municipalidades pasa mucho, o sea, hay un proyecto, pero nadie sabe, digamos, si resultó la cosa, si impactó, si benefició realmente a cuántas personas, etcétera. Esas cuestiones, digamos, son el debe, digamos, de las institucionalidades subnacionales. Sí, bueno, por lo que usted señala, uno lo que trata de interpretar es el mejoramiento de la calidad política pública. El mejoramiento de la calidad hoy día también es un atributo que se puede medir, que se puede cuantificar, se puede hacer un seguimiento, hacer indicadores estadísticos, como usted bien señala, y eso también se puede naturalmente mejorar a través del uso de la tecnología, por ejemplo, con sistemas informáticos que yo sé que existen, pero se pueden ir desarrollando en algunas capas posteriores para poder naturalmente incluso dar visibilidad a la ciudadanía para que sepa en qué se gastó cada peso, por ejemplo. Por ejemplo, vemos cuando vamos por las calles, ahora estamos por el Camino Cintura, viendo gobierno regional pavimenta, aprobó los recursos para pavimentar estas calles. ¿En qué momento también se hace esta vinculación? Porque este objetivo que usted señala, ¿quién los define? Bueno, nosotros lo definimos cuando elegimos, ¿cierto?, a nuestros representantes. Ellos tienen, naturalmente. Pero hoy en día también está la situación inversa en que la ciudadanía también quiere participar, quiere ser escuchada porque ellos también conocen diagnóstico. ¿Cómo se podría potenciar también, y aquí ya un poco más abierta la pregunta, cómo se podría potenciar la participación más efectiva de la ciudadanía en este tipo de definición de los objetivos de esta planificación estratégica regional? Mira, la LOTGAR, la Ley Orgánica de Gobierno de Administración Regional, establece como uno de sus principios básicos la participación ciudadana. Pero ese principio es el que ha sido menos trabajado y desarrollado en las normativas de los gobiernos regionales. Entonces, te quiero señalar, digamos, esto que tú me preguntas que es una cosa que es una aspiración realmente de los demócratas, porque cuando va feneciendo, ¿no es cierto?, el tema de la representación, es muy importante levantar para recrear la democracia la participación. O sea, eso es lo que puede defender el proceso y puede relegitimarlo. ¿Ah? Entonces, lamentablemente tengo que, digamos, señalarte que en eso estamos muy al debe. Y yo soy partidario de que todos los instrumentos de planificación que tiene el gobierno regional, llámese Estrategia Regional de Desarrollo, llámese Plan Regional de Turismo, llámese Plan Regulador Metropolitano, llámese política, digamos, de deporte, política de seguridad, etcétera, que son 11 instrumentos que tiene el gobierno regional, sean todos estos instrumentos con la componente de participación ciudadana, que debiera estar establecida en un reglamento regional para que la vinculación sea una vinculación obligatoria, no, digamos, cierto, facultativa de los gobiernos regionales. Ahora, cómo esa participación obligatoria tiene, digamos, cierto, incidencia en la potestad resolutiva que tienen los gobiernos regionales, esa también es una cuestión que hay que verla. Hay que verla, digamos, de acuerdo a la experiencia, de acuerdo, digamos, a varias otras hipótesis, digamos, y otras consideraciones. Pero yo soy partidario que esto, digamos, también tenga, digamos, ese nivel. También tenemos que tener el nivel resolutivo, digamos, para la participación. Y no solamente la participación en el tema de la planificación de los objetivos, sino que también en otros temas, como por ejemplo el tema de la fiscalización. Yo me recuerdo, digamos, ¿no es cierto?, que muchas obras del gobierno regional eh, eh, tienen, digamos, problemas, porque mira, tú haces una sede comunitaria en cualquier cerro, ¿ah?
Y entonces, digamos, ¿cierto? La gente de la Junta de Vecinos te dice, oiga, ¿sabe que resulta que aquí le tenían que colocar una puerta de fierro y le colocaron una puerta de madera? Oiga, ¿sabe? Fíjese que aquí se están robando los fierros. Oiga, ¿sabe? Fíjese que aquí digamos, habían 10 sacos de cemento, ahora hay 5 sacos. O sea, la gente, digamos, naturalmente, intuitivamente, digamos, ¿no es cierto?, defiende los intereses, digamos, de la construcción que va a servir para ellos. O sea, estamos hablando de una sede comunitaria. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué en los convenios de transferencia a las municipalidades no colocamos, ¿no es cierto?, ahí una cláusula en donde se establezca que también, digamos, ¿no es cierto?, le damos categoría de fiscalización a la Junta de Vecinos tal, porque ella, digamos, es la depositaria de este beneficio de esta sede comunitaria. Digamos, y estas, digamos, Junta de Vecinos le interesa más que nadie que las cosas queden bien hechas y no, digamos, se le roben los materiales, ni que la puerta, digamos, sea hecha, digamos, de manera distinta como está establecida en la base administrativa, digamos, y en el contrato con los contratistas. Entonces, hay, digamos, mucho espacio para este tema, Eduardo. Y yo creo que nosotros tenemos que sacarle partido a esto. Nosotros somos partidarios, digamos, de la participación. Hemos sido no solamente partidarios, hemos sido fundadores de la participación con la promoción popular de Eduardo Frei Montalva, con la creación de las juntas de vecinos, con la sindicalización campesina. Es decir, nosotros, digamos, somos en los centros de madre, creamos los centros de madre. Es decir, las organizaciones sociales han sido creadas, digamos, por la democracia cristiana. Eso hay que decirlo fuerte y claro. Y por lo tanto, sigamos en esta onda, sigamos en esta línea. El problema es que muchos han renunciado a estas líneas. Bueno, sí, esa es la verdad también. Pues, o sea, hay un descontento y también hoy día vemos una gran indignación en la ciudadanía que también nosotros nos acercamos juntos, por ejemplo, el pacto, ¿cierto?, a concejales por la Comuna de Valparaíso es unido por la dignidad, digamos, también para reflotar todas aquellas injusticias sociales que ha sido víctima de nuestra ciudadanía y, digamos, en el contexto de los últimos 30 años. Naturalmente que ha sido muy difícil poder dar cierta certeza, también repasar un poco el tema constitucional, cómo podemos también llegar a un estado de bienestar moderno, ágil, soberano, que también nos permita relevar esos derechos fundamentales de la ciudadanía, porque eso también es algo fundamental. No, sin duda, estoy muy de acuerdo contigo. No tengo más que agregar porque es obvio eso, digamos. Estoy total y absolutamente de acuerdo contigo. Sí, claro, claro. Eso es como lo principal de este encuentro porteño, este conversatorio. Quisiera también saludar a quienes nos acompañan en esta reunión de Zoom, quienes también nos siguen por nuestras redes sociales en Facebook Live. Y bueno, quisiera agradecer, don Manuel, por su gran disposición a repasar, digamos, de historia, de filosofía, de política, de lo que es el sector público, lo que es digamos, la distinta esfera de la administración, también haciendo un poco de pedagogía acerca de cómo también le explicamos a nuestra ciudadanía cómo funcionan y operan a través de vínculos de cooperación y colaboración entre los distintos estamentos que componen el cuerpo político, la administración pública, el Estado, ¿cierto? Que se señala en general desde el municipio, el gobierno regional y el gobierno central, en este aparato que nosotros le llamamos Estado. Así es que le quisiera agradecer su participación y colaboración. También aprovecho de dejar el dato para nuestro próximo encuentro porteño, que estará también enfocado con dirigentes sociales, con la señora Gladys Jerez, también para repasar la historia de los dirigentes sociales. Así es que, don Manuel, muchas gracias por su participación. Aquí le quiero dejar la palabra también para, para el cierre del conversatorio. No, muchas gracias a ti, Eduardo. Ha sido muy interesante, muy grato conversar contigo. Estamos muy de acuerdo por lo que he podido apreciar en todos los temas, digamos, que hemos tratado. Así que hay una identificación sobre sobre estos asuntos muy importantes. Quiero saludar también a Santiago Jara, que nos ha escuchado durante todo este conversatorio, y también a Ricardo Moreno, digamos, un gran dirigente sindical del Banco del Estado que nos ha escuchado en todo este conversatorio.
Un gran abrazo, amigo Eduardo, y esperamos que le vaya muy bien en su candidatura a concejal por Valparaíso. Muchas Gracias. gracias, estimado. Muchas gracias, que esté muy bien. Un abrazo a la distancia a todos quienes nos han visto, nos acompañan y nos vemos en el próximo Encuentro Porteño. Que esté muy bien. Hasta luego.